Christopher Walken forjó su carrera a base de intensidad y esa voz inquietante. El ganador del Oscar, la leyenda que nunca se sale de su personaje. Pero tras esos ojos penetrantes se escondía algo de lo que nadie habla. 7 compañeros de reparto, 7 pesadillas. A los 81 años, las historias finalmente salieron a la luz. Algunas rivalidades se gestaron en silencio, otras estallaron en el set. El número 7, Jack Black. Jack Black pensó que trabajar con Christopher Walken sería increíble. Estaba completamente equivocado. Protagonizaron juntos la película Envy en 2004, una comedia sobre los celos y un spray que hace desaparecer las heces de perro. Sí, esa era la trama. Black interpretaba al inventor un tanto excéntrico, mientras que Walken aparecía como un misterioso vagabundo llamado J-Man. La película fue un fracaso rotundo, pero el verdadero desastre ocurrió tras bambalinas. Black llegó al set con su energía habitual, chistes estridentes, improvisación constante y un ímpetu desmedido entre tomas. Improvisaba durante minutos, probando diferentes versiones de cada frase. Al principio al equipo le encantaba, a Walken no. Se quedaba allí en silencio, observando a Black repasar por 10ª vez una frase sencilla. Su rostro permanecía inmutable, pero la gente notaba cómo se le tensaba la mandíbula. Sí, pero depende del director. Esas escenas se filmaron bajo presión, lo cual resultó útil en ese caso. Se rodaron en plena noche, en condiciones difíciles, y eso se nota. Durante una escena en un carnaval, Black improvisó durante casi 20 minutos seguidos. El director mantuvo las cámaras grabando con la esperanza de captar algo mágico. Walken esperó pacientemente en segundo plano. Cuando finalmente cortaron la grabación, Walken se acercó al director y dijo algo que nadie pudo oír. Un asistente de producción le contó después a un amigo que Walken preguntó si estaban rodando una película o viendo un monólogo. El punto de quiebre se produjo durante una escena en un restaurante. Se suponía que Black y Ben Stiller debían presentarle al personaje de Walken el invento del spray para excrementos. El guión tenía diálogos claros. Black lo desechó todo y empezó a improvisar sin control, creando efectos de sonido y comedia física. Walken permaneció sentado al otro lado de la mesa completamente inmóvil. Sus ojos no se apartaron de Black. Cuando el director gritó, ¡Corten!, Walken se levantó sin decir palabra y se dirigió a su camerino. Allí permaneció 2 horas. Un miembro del equipo dijo que Walken murmuró algo sobre la necesidad de más pausas en su vida. Otro dijo haber oído a Walken decirle a alguien que la comedia no debería sentirse como un torbellino. Después de ese día, Walken apenas habló con Black fuera de cámara. Aparecía, hacía sus escenas tal como estaban escritas y se marchaba. Nada de charlas triviales, nada de quedarse mucho tiempo. Black intentó bromear con él un par de veces, pero Walken se limitó a mirarlo fijamente hasta que la situación se volvió incómoda. Años después, cuando los entrevistadores mencionaban a Envy Walken, simplemente decía que había sido una experiencia y cambiaba de tema. Nunca mencionó a Black por su nombre, pero no hizo falta. Su silencio lo decía todo. Mientras tanto, Black bromeó diciendo que la película era terrible, pero nunca mencionó la frialdad de Walken. El rechazo era unilateral, pero absoluto. Walken no soportaba el caos de Black y nunca lo ocultó. Pero la frustración de Walken con Jack Black no era nada comparada con lo que le hizo pasar su otro compañero de reparto en Envy. Ben Stiller se unió al elenco pensando que su química con Jack Black volvería a perjudicar la película. Mientras que Black exasperaba a Walken con su improvisación constante, Stiller lo frustraba por razones completamente diferentes. Stiller interpretaba al amigo celoso, el contrapunto serio al excéntrico inventor de Black. Pero Walken sentía que el control cómico de Stiller le quitaba la chispa a cada escena que compartían. El guión de la película le dio a Walken un personaje misterioso que aparecía en momentos clave. Se suponía que el personaje de Stiller debía reaccionar ante la extraña sabiduría de Walken, pero Stiller no dejaba de ajustar sus reacciones, su ritmo y sus expresiones faciales. Pedía varias tomas para conseguir la mirada de confusión perfecta o el suspiro de frustración.
Walken recitaba sus diálogos siempre de la misma manera a la perfección. Stiller, en cambio, los cambiaba constantemente. Durante una escena en la que el personaje de Stiller se encuentra con Walken en un bar, la grabaron 17 veces. 17. Walken recitó sus diálogos de forma idéntica en cada toma. Stiller probó diferentes enfoques, diferentes emociones, diferentes movimientos físicos. En la toma 12 la paciencia de Walken se había agotado. Empezó a responder a las preguntas de Stiller con monosílabos. Sí, no, bien, claro. El equipo notó que Walken miraba su reloj entre tomas. El peor momento se produjo durante una escena con el chorro de excremento. La comedia se basaba en el humor escatológico y las reacciones incómodas. Stiller quería darlo todo, transmitir el asco de verdad. Walken permanecía a su lado sin reaccionar en absoluto. El director le pidió a Walken que mostrara más emoción. Walken respondió que a su personaje no le haría gracia. Llegaron a un acuerdo. Pero en la película final se puede apreciar que Walken luce aburrido en cada escena. Fuera del set, Walken evitaba por completo a Stiller. A veces el elenco cenaba junto. Walken nunca se unía a la fiesta cuando Stiller estaba presente. Si Stiller entraba en la carpa de catering, Walken terminaba su café y se marchaba en cuestión de minutos. No era nada dramático ni ruidoso. Fue frío y calculado. Walken simplemente se alejaba de Stiller siempre que le era posible. En entrevistas posteriores, Stiller habló sobre el fracaso de la película y lo que salió mal. Mencionó el guión, el concepto, el momento oportuno. Nunca a Walken. Pero cuando se le preguntó específicamente sobre trabajar con Walken, las respuestas de Stiller se volvieron breves y genéricas. Decía que Walken era profesional y talentoso, y luego cambiaba rápidamente de tema. El silencio desprecio de Walken por Stiller parece insignificante comparado con lo que siente por el actor que convirtió un sketch en una maldición. Número 5. Will Ferrell. Will Ferrell creó el momento menos favorito de Christopher Walken en la historia del entretenimiento. Saturday Night Live, abril de 2000. El sketch del cencerro. A millones de personas les encantó. Walken odió todo, ni el sketch en sí ni la actuación. Pero lo que vino después, las interminables referencias, las impresiones, los chistes del cencerro que lo persiguieron durante décadas. ¿Eres tú, Stanley? ¿Cómo está Bayou? ¿Cuánto tiempo sin verte? Un fuerte abrazo, un fuerte abrazo, un fuerte abrazo. Guau, el sketch era sencillo. Una sesión de grabación para Don't Fear the Reaper de Blue Oyster Cult con Ferrell interpretando a un bajista demasiado entusiasta. Walken interpretó al productor musical que exigía más cencerro. El sketch se convirtió en legendario al instante. La interpretación imposible de Walken de I Got a Fever. Why, la única receta es más cencerro que se convirtió en una de las frases más citadas de SNL. Estaba pensando en esto hoy mientras me preparaba para nuestra entrevista. Has tenido tantos papeles icónicos. ¡Cuántas actuaciones geniales! Sin embargo, una de las cosas por las que probablemente seas más conocido, o una de tus actuaciones más famosas, sea el memorable sketch en vivo Cowbell. ¿Crees que es cierto? Sí, fue un sketch muy bueno. Ah, ya sabes, estaba en un restaurante en Singapur. Y la pareja de la mesa de al lado, en un momento dado, el hombre me dijo, Chris, ¿sabes? A esta ensalada le falta más cencerro. Walken no improvisó esa frase, lo leyó tal como estaba escrito. Se presentó, hizo su trabajo con profesionalidad y se marchó. Le pareció bastante gracioso un sketch decente que se emitiría y luego se olvidaría como la mayoría de los segmentos de SNL. Estaba completamente equivocado. El sketch se convirtió en un fenómeno de la cultura popular. La gente empezó a gritarle cencerro por todas partes. Aeropuertos, restaurantes, estrenos de películas. Desconocidos se le acercaban haciendo sonar cencerros invisibles e imitando pésimamente a Walken. Lo que más le molestaba a Walken era cómo eso eclipsaba su trabajo serio. Había ganado un Oscar por El Cazador, interpretando a un soldado traumatizado en una de las actuaciones más impactantes de la historia del cine. Había interpretado villanos memorables, personajes complejos, papeles dramáticos. Pero de repente todo el mundo solo quería hablar de Cowbell.
Los entrevistadores lo mencionaban constantemente. En las galas de premios se hacía referencia a ello. Otros actores se lo citaban. Walken culpó a Farrell por el éxito arrollador del sketch. Un miembro del equipo de producción de una película posterior afirmó que Walken mencionó que algunos comediantes no saben cuándo dejar que las cosas mueran. Años después, cuando Farrell siguió haciendo referencia al sketch en entrevistas y otras apariciones en SNL, la frustración de Walken fue en aumento. El sketch se convirtió en el número característico de Farrell, pero Walken quedó atrapado en él para siempre. Nunca volvieron a trabajar juntos después de aquella noche. Cuando Farrell se convirtió en una gran estrella de cine, ocasionalmente mencionaba a Walken con admiración en las entrevistas. Walken nunca le devolvió el favor. En el especial del 40 aniversario de SNL en 2015, ambos asistieron. Farrell hizo un monólogo haciendo referencia a sketches antiguos. Walken permaneció sentado entre el público sin sonreír. No interactuaron en la fiesta posterior. Amigos de Walken comentaron que él no odia a Farrell personalmente. Odia lo que representa Farrell. La banalización de su legado a una frase hecha. La reducción de décadas de trabajo serio a un chiste fácil. Farrell triunfó estrepitosamente y Walken no puede escapar de la sombra de ese éxito. El resentimiento es profundo, silencioso y permanente. Cada vez que alguien menciona a Cowbell Walken, siente que algo muere por dentro. Pero si un sketch cómico le molestaba tanto a Walken, imagínense cómo se sintió ante la tensión real que se generó durante un thriller de verdad. Johnny Depp y Christopher Walken trabajaron juntos en Nick of Time en 1995 y la tensión entre ellos era real. La película se filmó en tiempo real, lo que significa que 90 minutos en pantalla correspondían a 90 minutos de la historia. Depp interpretó a un hombre común obligado a matar a un gobernador mientras su hija pequeña estaba retenida como rehén. Walken encarnó al villano silencioso y peligroso que lo controlaba todo. La idea era audaz y la presión en el set intensa. A eso me refiero. Sabes cuando te vuelves realmente bueno en ello, entonces lo conviertes en parte de la escena. Ahora bien, cuando alguien dice zonk, aquí mientras te hablo no me refiero a esto. Me refiero a actuar en películas. Los miro. Luego, pero luego. Cuando ven las tomas diarias, me ven hacer algo como, ya sabes, oh, eso es interesante. Depp llegó a la película totalmente comprometido con la actuación de método. Acababa de recibir elogios por su papel en Ed Wood y se tomaba cada personaje muy en serio. Le gustaba mantenerse en el personaje, entre tomas hablar profundamente sobre las emociones y comprender cada motivación detrás de una escena. Creía que la preparación fortalecía la interpretación. Walken trabajaba de forma opuesta. Se presentaba tranquilo y relajado, interpretaba exactamente lo que se necesitaba a menudo en una sola toma y luego esperaba hasta la siguiente escena. No ensayaba mucho, no le daba demasiadas vueltas a las cosas y no expresaba sus emociones verbalmente. Para él actuar era cuestión de instinto y sincronización. Los problemas comenzaron pronto. En su primera gran escena juntos, Walken estuvo listo casi de inmediato. Depp quería más ensayos y más conversaciones con el director. Walken esperó en silencio mientras Depp hablaba durante casi 20 minutos. Cuando finalmente empezaron a rodar, Walken bordó la escena en la primera toma. Depp pidió varias tomas más. Walken permaneció callado, pero los miembros del equipo notaron su impaciencia. Dado que la película debía rodarse en tiempo real, los retrasos causaron serios problemas. El meticuloso proceso de Depp ralentizó las cosas. El estilo rápido y preciso de Walken mantuvo el ritmo. El director intentó encontrar el equilibrio entre ambos, elogiando la dedicación de Depp y pidiéndole a Walken que tuviera paciencia. Una escena de confrontación llevó la tensión al máximo. Los dos actores aparecían a escasos centímetros de distancia en primeros planos extremos. Depp se mostró emocionado y totalmente metido en el personaje. Walken sí mostró tranquilo, frío y controlado. Entre tomas, no apartaron la mirada.
Un miembro del equipo comentó después que era como ver a dos animales midiéndose mutuamente. El director detuvo el rodaje. La tensión era perfecta. Fuera del plató apenas se dirigían la palabra. Depp permaneció en su caravana. Walken leía el periódico en su silla. Durante las entrevistas se mostraron educados pero distantes. Años después, ninguno de los dos habla mucho del otro. Había respeto, pero era evidente que nunca estuvieron destinados a trabajar juntos de nuevo. La intensidad del método de Depp molestaba a Walken, pero no era nada comparado con la rivalidad que sintió con otra leyenda del método décadas atrás. No he vuelto a trabajar con él desde entonces, pero supongo que todo lo que he hecho después tiene mucho que ver con lo que observé en aquel momento. Así que fue una inspiración para ti, oh, absolutamente. Un mentor para mucha gente, ¿sabes? Why verle hacer lo que hace jamás lo he olvidado. Robert De Niro y Christopher Walken crearon momentos inolvidables en El Cazador, pero tras bambalinas había una tensión latente. Ambos eran actores neoyorquinos. Ambos creían en la actuación seria. Ambos querían ser los mejores. De Niro ya había ganado un Oscar por El Padrino II. Walken seguía luchando por demostrar su valía. Su rivalidad alcanzó su punto álgido durante las famosas escenas de la ruleta rusa de la película. El Cazador narra la historia de unos trabajadores siderúrgicos de Pennsylvania cuyas vidas quedan destrozadas por la guerra de Vietnam. De Niro interpretó a Michael el líder fuerte y controlado. Walken interpretó a Nick su mejor yo, quien poco a poco se derrumba bajo el trauma de la guerra. El director Michael Cimino exigió un realismo extremo. De Niro llevó esa exigencia más allá que nadie. Vivió en bares de clase trabajadora, aprendió las rutinas de las acerías y pasó tiempo con veteranos de guerra reales. Se metió de lleno en su personaje. Walken trabajaba de forma diferente. Confiaba más en su instinto que en la preparación. No necesitaba vivir como Nick para entenderlo. Creía que la emoción venía del interior, no de la investigación ni de los cambios en el estilo de vida. Esta diferencia generaba tensión en el set. De Niro se mantenía intenso entre tomas e impulsaba a los demás a igualar su energía. Walken sentía que De Niro exageraba. De Niro sentía que Walken no hacía lo suficiente. Las escenas de la ruleta rusa fueron el punto de inflexión. Eran escenas oscuras, brutales y emocionalmente agotadoras. El personaje de Walken se ve obligado a participar en un juego mortal en una casa de apuestas de Saigón. El rodaje duró varios días. El ambiente era tenso. De Niro observaba atentamente desde la barrera. Los miembros del equipo comentaron que parecía que estaba juzgando la actuación de Walken. Walken lo notó y se irritó. Durante una toma difícil, Walken se derrumbó por completo. El personaje quedó destrozado mentalmente. Cuando terminó la escena, De Niro le dijo algo en voz baja. Nadie oyó qué era. La expresión de Walken cambió al instante. Se marchó sin responder. Algunos lo interpretaron como un elogio. Otros creyeron que era una crítica disfrazada de amabilidad. La película se convirtió en un clásico. Walken ganó el premio al mejor actor de reparto. De Niro fue nominado. Agradecieron al elenco, pero no entre ellos. El respeto se mantuvo. La cercanía nunca desapareció. Pero la intensidad competitiva de De Niro no fue la energía más salvaje a la que Walken se enfrentó. El siguiente actor trajo un caos puro que Walken no pudo controlar. Número 2. Dennis Hopper. ¿Sabes quién soy, señor Wally? Me rindo. ¿Quién eres el anticristo? Dennis Hopper volvió loco a Christopher Walken durante el rodaje de True Romance. Why, eso ya es decir mucho. Una escena juntos, en 1993, se convirtió en uno de los enfrentamientos más famosos de la historia del cine. Hopper interpretaba a un padre torturado. Walken interpretaba a un jefe de la mafia tranquilo y aterrador. La escena incluía un monólogo brutal sobre sus orígenes sicilianos. En pantalla fue perfecto. Detrás de cámaras fue agotador para Walken. Hopper legó al plató rebosante de energía caótica.
Hablaba sin parar entre tomas, paseaba de un lado a otro, contaba historias interminables e improvisaba constantemente. Al director Tony Scott le encantó. Walken no lo hizo. La escena estaba pensada para que Walken demostrara su dominio y su capacidad de intimidación. Pero Hopper no dejaba de llamar la atención con decisiones impredecibles. El monólogo fue escrito por Quentin Tarantino y memorizado palabra por palabra. Pero Hopper fue cambiando pequeños detalles, diferentes pausas, gestos repentinos, nuevas lenguas. Cada toma era diferente. Walken tuvo que reaccionar en tiempo real mientras mantenía a su personaje callado y amenazante. Los miembros del equipo notaron que Walken parecía genuinamente irritado en algunas tomas, lo que en realidad hacía que su personaje pareciera más peligroso. Durante una toma, Hopper soltó una carcajada repentina en medio del discurso. No estaba en el guión. Por un breve instante, los ojos de Walken reflejaron una auténtica frustración antes de que recuperara el control. A Tony Scott le encantó y mantuvo la toma. Al ver la grabación, Walken preguntó si era necesaria otra toma. Scott dijo que no. Walken simplemente asintió. El rodaje de la escena de la muerte empeoró las cosas. La filmaron repetidamente desde diferentes ángulos. Entre tomas, Hopper bromeaba sobre morir, se reía de la sangre falsa y compartía anécdotas de películas anteriores. Walken permaneció en silencio sentado y concentrado. Una maquilladora comentó que el contraste era sorprendente. Hopper, en cambio, era ruidoso y lleno de vida. Walken se mostró frío y reservado. Al finalizar el rodaje, Hopper intentó elogiar a Walken y le dijo que le había encantado trabajar con él. Walken le dio las gracias cortésmente y se marchó. Nunca se hicieron amigos. En el estreno se tomaron una foto juntos y luego permanecieron separados toda la noche. La escena se convirtió en leyenda. La experiencia no fue la esperada. El caos de Hopper frustró profundamente a Walken. Pero el primer puesto pertenece a una rivalidad que define dos enfoques completamente opuestos de la actuación. Número 1. Al Pacino. Ya tiene que ver con tu carisma, con tu fama, con lo que sea, ya sabes que puede ser poderoso. Así que es complicado cuando promocionas algo porque la gente tiende a creerte. Al Pacino representa todo lo que Christopher Walken detesta de la actuación. Pacino es ruidoso, explosivo y teatral. Grita, gesticula desmesuradamente y domina cada escena. Walken hace todo lo contrario. Susurra, hace pausas y controla los momentos a través del silencio. Ambos son leyendas. Ambos son actores neoyorquinos de la misma generación. Sin embargo, nunca han trabajado juntos, y muchos creen que esa decisión es intencionada. El origen de esta tensión se remonta a la escena teatral neoyorquina de los años 70. Ambos hombres estaban en ascenso al mismo tiempo estudiando el método de actuación y compitiendo por papeles similares. Pacino alcanzó la fama rápidamente con El Padrino. Walken aún estaba abriéndose camino. Ambos asistían a las mismas audiciones, fiestas y eventos de la industria. Pacino así mostró enérgico y dominante, a menudo el centro de atención. Walken permaneció callado, observando desde la distancia. Su diferencia radica en la filosofía. Pacino cree en las emociones intensas y los arrebatos poderosos. Sus interpretaciones en Scarface, Perfume de Mugler y El abogado del diablo son audaces e inolvidables. Walken, en cambio, cree en la contención y el control. Sus interpretaciones en El cazador, La zona muerta y Panorama para matar se basan en el silencio, el ritmo y una sutil amenaza. A lo largo de las décadas, varios directores intentaron reunirlos en el reparto. En cada ocasión, uno de ellos se negó. Según fuentes internas de la industria, Pacino considera a Walken demasiado frío y extraño. Walken, por su parte, opina que Pacino es demasiado ruidoso y obvio. Ninguno de los dos lo ha dicho abiertamente, pero sus acciones lo sugieren. A mediados de los 90, una película policíaca estuvo a punto de unirlos. Ambos actores estaban interesados hasta que supieron que el otro también participaba. De repente sus agendas se vieron afectadas. El proyecto se desmoronó discretamente.
En las ceremonias de premios se sientan muy separados. En las entrevistas evitan mencionar los nombres del otro. Cuando se le pregunta directamente, Walken dice que Pacino es talentoso y cambia de tema. Pacino dice que Walken es único y cambia de tema. 7 rivalidades que marcaron la legendaria carrera de Christopher Walken, desde el caos cómico hasta los choques de métodos. Walken nunca olvidó quién interrumpió su proceso. ¿Qué rivalidad te sorprendió más? Comparte tu opinión en los comentarios. ¿Quieres más secretos de Hollywood que nadie comenta? Suscríbete ahora mismo.